Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Iván Herros. Esto es 2018 Elecciones. Les doy la más cordial bienvenida a este programa especial previo al debate entre los aspirantes a las alcaldías de la Ciudad de México, que en unos momentos le estaremos transmitiendo por la señal de Capital 21. Y hoy toca el turno a los candidatos que contienden para gobernar la demarcación de Cuauhtémoc. Recordemos que tras la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México en febrero del año pasado, para este 2018 las 16 delegaciones que conforman la capital se convierten en alcaldías, las cuales estarán integradas por un alcalde o alcaldesa y un consejo, quienes serán electos por un periodo de 3 años. Estas alcaldías tendrán personalidad jurídica y autonomía para ejercer su presupuesto. Por ello, en este ejercicio democrático entre aspirantes que por primera vez organiza el Instituto Electoral de la capital, los candidatos darán a conocer sus propuestas en torno a desarrollo sustentable y seguridad pública. Vamos a conocer a los candidatos que aspiran a gobernar la alcaldía de Cuauhtémoc. Humberto Lozano Avilés, de la Coalición por la Ciudad de México al frente. Agustín Torres Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. Antonio Silva Oropesa, por el Partido Verde Ecologista de México. Néstor Núñez López contiende por la candidatura común Juntos Haremos Historia. Celsin Sánchez Humano, por Nueva Alianza. Y Sofía Dinora Trejo Bach, por el Partido Humanista. Ellos son los aspirantes a gobernar la alcaldía de Cuauhtémoc y son quienes en unos minutos nos darán a conocer sus propuestas para gobernar esta demarcación. Déjeme comentarle que ubicada en el centro histórico de la ciudad, la delegación Cuauhtémoc colinda al norte con Azcapotzalco y Gustavo Amadero, al sur con Iztacalco y Benito Juárez, al poniente con Miguel Hidalgo y al oriente con Venustiano Carranza. Cuenta con 531.831 habitantes y de esta población 250.725 son hombres y 280.106 son mujeres. Está conformada por 33 colonias, entre ellas la Colonia Juárez, Santa María la Ribera, Condesa, La Doctores, Tabacalera y San Rafael, por mencionar solo algunas. La delegación Cuauhtémoc cuenta con zonas consideradas patrimonio artístico, tales como la Alameda Central, el Parque España, la Avenida Arcos de Belén, Chapultepec, la calle Florencia, Vértiz y Campeche, además la Avenida Paseo de la Reforma, Bucareli, la Avenida Mazatlán, la calle Durango y Ámsterdam. En esta demarcación también se encuentra la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y el Corredor Turístico Francisco I. Madero. En educación, de acuerdo con información del INEGI, la población de 15 años y más que vive en Cuauhtémoc, el 40% de ellos posee educación básica, el 26.4% cuenta con media superior, el 31.8% con educación superior y el 1.3% no tiene ningún grado de escolaridad. En la zona se ubican 61 escuelas de educación preescolar, 119 primarias públicas y 68 privadas. 45 secundarias diurnas, 24 para trabajadores federales y 23 particulares, además 92 escuelas que imparten el nivel bachillerato, 7 normales y 23 instituciones de educación superior. En el rubro de salud y seguridad social, le comento que en Cuauhtémoc el 80.5% de la población cuenta con un servicio de salud. De ellos, el 27.2% es derechohabiente del IMSS, el 20.9% está registrado en el Seguro Popular y el 18.2% cuenta con el servicio del ISSSTE, entre otros. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, esta demarcación se ubica en los primeros lugares de incidencia delictiva en la capital. Ocupa el primer lugar en el delito de violación, primero en robo a transeúnte, primero en homicidio doloso, uno en extorsión y primero en robo con violencia, entre otros. Dentro de sus principales problemáticas se encuentra el comercio sexual, comercio de drogas, ambulantaje, inseguridad y la escasez de agua.
Y para ahondar sobre este tema se encuentra aquí en el estudio Luis Ángel Jácome García, él es politólogo y administrador público por la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien recibo con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos. Bienvenido, Jácome. Pues bueno, estamos hablando de una delegación que es el corazón de esta ciudad y el corazón de este país prácticamente. ¿Qué vamos a escuchar de la delegación, Cuauhtémoc? Así es, pues estamos hablando de la delegación que es la séptima economía del país. Es decir, si nosotros quitáramos a la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y la hiciéramos un solo estado, sería la séptima economía de todo el país por la cantidad, digamos, de comercio, por la cantidad o la fortaleza económica que tiene la delegación Cuauhtémoc. Estamos hablando de una de las demarcaciones más importantes para nuestro país y bueno, hoy vamos a escuchar sobre los problemas, yo creo principalmente sobre los problemas que tiene en cuanto a servicios urbanos y en cuanto a inseguridad. Una delegación tan, digamos, mixta, una delegación tan plural y una delegación con el nivel de población flotante que tiene por el comercio, pues es una delegación que enfrenta principalmente estos dos problemas. Estamos hablando de una delegación que durante el 2017 abrió más de 200,000 carpetas de investigación y que incrementó sus índices de violencia a 550 casos por cada 100,000 habitantes, que también es una tasa muy alta. Entonces yo creo que nuestros candidatos en la delegación Cuauhtémoc se van a orientar hacia esta parte, más allá de la obra pública que sabemos que ha dado algunos resultados en los últimos años. Creo que van por los servicios urbanos, por la calidad del agua, por la calidad del medio ambiente, por el tema de seguridad dentro de la delegación Cuauhtémoc. Bien, Jacob, me mencionas algunos datos muy interesantes en cuanto a los delitos que ocurren en esta delegación, pero de ellos pues no sabemos qué porcentaje es el que llega a una solución finalmente. ¿Hablarán los candidatos al respecto? ¿Se hablará de la impunidad que existe en esta delegación? Yo creo que es uno de los temas que más preocupa en general en nuestro país y que por supuesto los candidatos deberían abordar acerca de la delegación de la alcaldía de Cuauhtémoc sin ninguna duda. Bien, ahora en términos de seguridad estábamos dando los datos hace un momento, bien mencionaban que tenemos un problema muy importante en cuanto a tráfico de personas. Bueno, está la prostitución, este tema tan importante porque pues hay algunas colonias en donde se desarrolla este tipo de actividad de forma no regulada. ¿Qué podríamos escuchar al respecto, por ejemplo? Pues mira, yo creo que los candidatos deben exponer las estrategias que tengan para mermar este problema, que es un problema social y que tiene muchas aristas. Es un problema de inseguridad, es un problema de derechos, es un problema urbano, es un problema de urbanismo al interior de la delegación y creo que tenemos que escuchar las propuestas que los candidatos hagan al respecto. También te diría que habrá tal vez una discusión, si es que nos lo permiten los candidatos, hasta ideológica con respecto a cómo se debe tratar este tema y poder distinguir entre derechos y entre delito. Eso es muy importante que lo puedan discutir nuestros candidatos. Efectivamente, habrá que ver si tenemos algunas propuestas y algunas soluciones, ojalá, al respecto. Es correcto. Ahora, en materia de movilidad, estamos hablando también de una delegación muy compleja. Creo que es a una de las delegaciones que también se les ha invertido más esfuerzos en ese sentido, por supuesto. Hablamos del Metrobús en el Paseo de la Reforma, por ejemplo, pero hay zonas de esta delegación que pareciera que se encuentran en el olvido, ¿cierto? Así es, yo creo que por la naturaleza económica de la delegación Cuauhtémoc, lo que comentábamos al principio, la séptima economía del país, que en el corazón de la Ciudad de México, pues enfrenta problemas de movilidad muy graves. Lo vivimos diariamente en el centro de la ciudad. O sea, aquí se encuentran, digamos, las concentraciones de población flotante más grandes de la Ciudad de México y eso nos lleva a tener problemas de movilidad y a veces hasta, pues digamos, genera esto una merma en la calidad de vida de las personas que radican en la delegación Cuauhtémoc, pero también es un factor que merma la calidad de vida entre la población general que transita por la delegación Cuauhtémoc. Creo que también lo tienen que abordar y a lo mejor incluso
abordar un tema que es bastante sensible en la agenda urbana de la Ciudad de México, que es la rezonificación al interior de la delegación Cuauhtémoc, no solamente de vivienda, sino también de establecimientos económicos. De acuerdo, Josué. Bueno, perdón, Jácome. De regreso, me gustaría que habláramos con particularidad de este tema de la séptima economía del país, me dices, ¿verdad? Así es. La delegación Cuauhtémoc. Y quisiera saber si esto se debe también a la economía informal que hay ahí o no tienen nada que ver. Hablaremos de eso después de esta pausa. Regresamos en esta mesa previa al debate entre quienes aspiran a gobernar la delegación Cuauhtémoc. Ya volvemos.